Y nos acompañará en los estudios de Radio Noticias Cuenca la doctora Carolina Ávila. Con ella vamos a analizar la situación política del país y qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió en estas elecciones, en las elecciones nacionales. Hoy en día tenemos, tenemos tenemos el panorama electoral, el panorama político ya definido, en donde van a la segunda vuelta dos candidaturas, la de Daniel Noboa y también la de Luisa González. Saludo a esta hora y doy la bienvenida a la doctora Carolina Ávila. Gracias por estar acá. Buenos días. Gracias a usted, querido Segundo, gracias a la audiencia. Me confirman el micrófono. Ahí estamos bien. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias, por supuesto, a la audiencia. Un saludo muy cordial, muy cariñoso, con un poquito de frío esta mañana, pero ahí le damos. Así es, con catarro un poco, la mayoría de los cuencanos están así, quienes hemos vivido aquí en esta hermosa ciudad. Hace 8 días preguntaban, ¿y cómo van a votar los cuencanos? Bueno, con frío nomás se decía. Así es, y seguimos así. Bueno, doctora, ¿qué es lo que comunicaron y qué es lo que no comunicaron primeramente antes de estas elecciones, cuando teníamos los 8 candidatos? ¿Qué es lo que pegó? ¿Qué es lo que llamó la atención? Porque ver hoy en día que Daniel Noboa esté en la segunda vuelta es bastante llamativo. Parece que el ciudadano, el mandante, quiere cambiar de giro de cuadros políticos, de actores políticos, o únicamente les encantó el discurso. Quedamos en este mensaje emotivo que utilizaron muchos de los candidatos presidenciales, doctor. No creo que el resultado sea tanto un efecto de la estrategia de comunicación de una campaña en particular, como la consecuencia del hartazgo de la ciudadanía, ¿no? Es el cansancio que tienen los votantes frente a la actitud, a la actuación de la clase política, de esta conversación tóxica, violenta, de acusaciones, de dimes y diretes, en la que por supuesto hay que hacer las mea culpas también. La prensa, sobre todo la prensa política, de alguna manera aporta, ¿no? Contribuye como una suerte de carbones encendidos en una hoguera que ya está de alguna manera consumiéndose. Entonces, ese escenario de conversación, de violencia fuerte, de acusaciones fuertes, al menos a un buen porcentaje, casi más del 40% de la población, que faltando días todavía no podía tomar una decisión, lo hace en el final de la jornada, ¿no es cierto? Y lo hace por opciones, diremos, que probablemente se conocía poco en términos de propuestas concretas. Hubo muy poco escrutinio político, mediático del candidato Daniel Noboa, más allá de, diremos, una conversación fuerte, sin duda, pero superficial al fin de su presentación en el debate, pero con la virtud, porque hay virtud en ello, de no haberse contaminado, diremos así, entre comillas, con el ataque y defensa en la que sí estaban, por supuesto, involucrados Jan Topic, Otto Sonnenhosner y el mismo incluso Yacu Pérez, ¿no? Por supuesto que duda cabe, involucradísimos en esta conversación violenta, Fernando Villavicencio y luego, posteriormente, Cristian Zurita, después de la tragedia del asesinato de Villavicencio, y por el otro lado Luisa González. Entonces, ahí ese es el resultado del hartazgo de una conversación violenta. ¿Ya no les interesa entonces, doctora, a los ecuatorianos este escenario político de confrontación? ¿Qué les interesa escuchar a los ecuatorianos? No a una buena parte de ellos. Por supuesto que existe un anticorreísmo que me parece que está siendo embanderado, no en todo, pero en buena parte del votante del movimiento Construyo, diremos así, del votante de Fernando Villavicencio, porque eso también hay que decir, Movimiento Construye pertenece a María Paula Romo, a Carrillo y algunos otros políticos que han trascendido en el país sin duda, pero que en este caso no es que están recogiendo una votación, no es que existe una militancia de ese movimiento, que hoy en día, hay que decirlo, terminan teniendo como más de casi 30
puestos, ¿no?, en la asamblea, pero más bien le corresponde este fervor, diremos así, a las reclamas, a las consignas que Fernando Villavicencio planteó, y él, sin lugar a dudas, era el embanderado del anticorreísmo. Por el otro lado tenemos al correísmo más profundo, más duro, que hay que decirlo, no es el 33% de la población. Es un grupo, sí, duro, fuerte, importante, probablemente más del 20%, sin duda, pero no es el correísmo más duro, el 33%. También existe allí un correísmo o una votación afín a una propuesta de bienestar asociada con esos 10 años, ¿no es cierto?, pero que no necesariamente es radical. Pero que se quedan en el pasado, esos 10 años. Exacto. O sea, diremos, no me gustaría mucho encasillar en el pasado, porque hay que respetar a esos votantes. Segundo, no es poco el número de votantes que recibe, 3.333.000. Exactamente. Y recuerda el comportamiento de esos votantes. Muere Fernando Villavicencio y comienza esta acusación fuerte, que es natural porque estábamos como en shock la ciudadanía, y normalmente cuando alguien muere, enseguida es ¿culpa de quién es? Recuerde usted que no hay muerto malo, ¿no? Nunca. Claro. Entonces, enseguida es al adversario político natural, que era en este caso, porque se atacaban Fernando Villavicencio y Rafael Correa, se atacaban ida y vuelta, solo que ahorita ya no nos acordamos, pero se atacaban de ida y vuelta. Casi era todos los días en todas las intervenciones. Hoy en día ha dejado de sonar Exacto, pero era ida y vuelta. O sea, el uno le decía, yo estoy aquí, tú estás prófugo, ¿no es cierto? No es que está mintiendo, pero le atacaba, y el otro le decía Pillo Vicencio, o sea, de alguna manera eran idas y venidas. Entonces, comienzan a perder votos profundamente, llegan inclusive a los 20 en cuanto al porcentaje de votación, por eso me refiero que había ahí un voto duro, pero no es el 33, es menos. Y cuando se equivoca Topic en los últimos días, y cuando también, aunque le han criticado, la estrategia del debate de Luisa González ayuda a reafirmar esa base, ya lo hicimos, refuerza de alguna manera esa base de votantes, se contiene el desangre y comienzan de alguna manera a recoger nuevamente esos votos que se fueron hacia la piscina de indecisos. Y los de Topic, cuando Topic comienza a pelearle a Rafael Correa, porque no le pelea a Luisa González, le pelea directamente a Rafael Correa, entonces Topic pierde votos y recibe nuevamente el correísmo esos votos. Fíjese cómo migran los votos, ¿no? Entonces, de alguna forma, sobre todo en Manabí, de alguna forma, esa es el comportamiento que tiene el votante. Entonces, no se trata solamente de ir hacia el pasado del bienestar, sino también hay otras reflexiones que, qué duda cabe, están inscritas en el desastre del actual gobierno, ¿no? Esto fue lo que nos ofrecieron, al menos se sabía que había una sensación de bienestar anteriores. Muy bien, doctora, la votación de Cristian Zurita, ¿cómo se la puede entender? 1.629.000 votantes. Hay al menos ¿Es dos una variables. línea dura que dice no queremos nivelarlo en pintura al correísmo, o cómo se lo puede ver, o también impactó la muerte de Villavicencio? Cuando se medían estos datos antes de la muerte de Villavicencio, seguro se puede tomar como un votante que está muy afín en la línea del anticorreísmo, ¿ya? Y se sabía que en ese momento estaba entre el tercer y cuarto lugar, es decir, no tenía ese más de 1 millón de votantes, ¿no? Sin embargo, conforme van transcurriendo los relatos, primero muere Villavicencio, se espera un poco a ver quién lo reemplaza y entra Zurita en escenario, recoge más votación y recoge sobre todo ese voto solidario, ese voto pésame, y no solamente Zurita recoge esa votación, sino el movimiento Construye, que al final, como mencionamos, termina con ese 30% esos 30 curules, ¿no? Entre ellos la asambleísta por el Azuay, Sofía Sánchez, que se benefician, insisto, por este ánimo de la sociedad ecuatoriana que es muy empática, ¿no es cierto?, muy sincera en sus emociones, y termina armando
una propuesta en la Asamblea que como nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, ni siquiera ellos estaban preparados por los fraccionamientos que todos conocemos y se ha trascendido los medios de comunicación, entre cuántos son de Construye y cuántos son de Gente Buena. Así es, sí, entonces, sí. Exactamente es un porcentaje que seguro va a seguir embanderando el anticorreísmo, y es muy probable, no podemos decir cuántos, porque aunque en matemática 1 más 1 es 2, en política no necesariamente esa sumatoria se da. Entonces, no todos esos millón y algo de votantes ya se están en el bolsillo de Noboa, y mucho menos con lo que este momento se está escuchando de Noboa, ojo por ahí también. Por ejemplo, el votante en este momento de Construye, diremos así, porque hay que decirlo, no necesariamente es un votante de derecha, mientras que la conversación de Noboa, y qué duda cabe, de su candidata a vicepresidenta, es una conversación profunda de derecha. Entonces, ahí hay mucho nulo todavía, o mucho indeciso, a ver hacia dónde se mueven, ¿verdad? Quién sabe, no se van a mover al correísmo, porque de lo contrario le hubiesen ya dado el voto, me dirá usted, pero podrían quedarse en el nulo también. Pero Zurita ha dicho claramente, de manera enfática, que con el correísmo no tiene derecho nada Zurita que ver. Zurita no, y buena parte de la gente que originalmente estuvo con Fernando Villavicencio, pero no son todos ese millón y algo Por más. ejemplo, Gente Buena, hemos conversado con las bases de Gente Buena, y ya no tienen nada que ver con Construye. Ya se han separado gran parte de las bases de Gente Buena y dicen: nosotros vamos directamente por la línea de Noboa, porque apoyar a la línea de Rafael Correa Delgado es apoyar a la delincuencia. Usted lo ha dicho claramente, las bases. Hoy en día, mire, y menos en Latinoamérica, cuando tenemos partidos con ideologías fuertes, profundas y con militancia, lo que digan los dirigentes o lo que acuerden las bases funciona, y con eso se moviliza. Pero ¿tenemos ese tipo de partidos en el Ecuador? Claro, no. ¿Verdad que no? Así es. Exactamente. Entonces, un votante, el que nos está escuchando en este momento, ¿no?, dio el voto por el muertito, como saben decir, perdónenme la expresión, pero es que es así, porque el ciudadano es sincero de corazón, ¿no? Pero en este minuto, ¿qué es lo que me han dicho algunas personas con quienes he hablado? Yo necesito escuchar a ver qué dice Noboa. No porque Zurita ya ha dicho, menos Zurita, que no lo conocen, no le siguen a Zurita, ¿verdad? No porque el uno haya dicho, el votante ya está conminado, obligado a dar su voto, menos el ecuatoriano. Eso funciona con el correísmo, pero sí funciona. Inclusive, por lo que dice Rafael Correa va una serie. Porque inclusive con el correísmo también depende. Recuerde que en el mismo sector del correísmo existe también diversidad. Lo que sucede es que allí hay militancia. Entonces, allí hay un partido político que tiene bases, que tiene militancia y que tiene organización. Pero es la forma como funcionan los partidos políticos. Acá en el Ecuador no tenemos esas estructuras. Lamentablemente, le digo segundo, porque deberíamos tener estructuras fuertes. Cuando a veces atacamos a los borregos desde el periodismo político, hacemos un daño a la democracia. Porque lo correcto es contar con partidos políticos fuertes, consolidados, en donde exista organización, respeto a la diversidad, sin duda, eso por supuesto, que es un error del que ha sido muy criticado el correísmo, pero debería haber militancia que no tiene, por ejemplo, el movimiento Construye. Por eso, así Zurita diga, está claro que con el correísmo no vamos, es él y probablemente la gente más profunda que inició con el colectivo movimiento. Gente Buena, porque Zurita no se debe tampoco a Construye. Ni siquiera se debe a Construye. Claro, sino más bien de los colectivos Gente Buena. Y mire usted que es Construye el que capitaliza este momento en la Asamblea. Porque no está Gente Buena en la Asamblea. No tenía de hecho vida jurídica, y esto es lo que cuando estuvo en vida Villavicencio lo cuestionamos acá en la ciudad de Cuenca, de salir por una organización política a cual él mismo señaló, de corrupción con María Paula Romo, cuando repartió los hospitales y todo eso. Encima de esto, de estar gente de esta organización política que formó parte de las líneas correístas, que desempeñaron cargos como embajadores, tuvieron secretarías y todo eso. Entonces no había mucha la diferencia en este caso. Mire cómo es las ironías de la vida.
los que en este momento, de alguna manera, recogen poder político con una desgracia, porque hay que decirlo, con una tragedia, es justamente el partido que fue tan criticado por el mismo Fernando Villavicencio, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, a lo que yo voy es, puede Jan Topic decir, ¿no? Yo voy a apoyar a Noboa, como en efecto lo ha dicho, pero en ningún momento ese porcentaje de votos de Topic, que no es está menor, garantizado, entonces, exacto, 1.400.000 votos. en absoluto, menos, ¿no?, en la política ecuatoriana. Cada votante tiene un derecho personal. Pero el Partido Social Cristiano también tiene unas bases que sí son de considerar, más aún en la costa. Es probable ese 6% que de nuevo, hablo de los votos duros. Los votos duros son los únicos votos más militantes que podrían uno, desde la ciencia política, asumir que se trasladarán hacia cierto sector, el voto duro. ¿De qué dependerá, doctora, que los 4.221.000 votos vayan o se repartan para los dos candidatos? Porque eso está así ahí. Es, de las estrategias que ambas candidaturas presenten. ¿Estrategias en base a qué, por ejemplo? Por ejemplo, el mensaje que proponen, el contenido de su mensaje, el hecho que si se orillan más hacia las narrativas extremas o no, si se mantienen en una narrativa de centro más amplia, más general, en donde sean capaces o no de invitar a la mayoría de esta población que, como entiendo se ha demostrado en esta primera vuelta, está cansada de las conversaciones tóxicas. ¿Es propuestas atacantes entonces, doctora? Porque, por ejemplo, imagínense, si analizamos el discurso de Luisa González, ya lo hicimos, lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo. Por ejemplo, aquí hay otro, el principal asesor de Luisa González va a ser un prófugo de la justicia, y quiere decir que va a meter la mano a la justicia si quiere traer al prófugo de Bélgica. Entonces, esto es preocupante. ¿Por qué? Porque Rafael Correa está en calidad de prófugo. Ahora, yo no me imagino que llegara Luisa González y traiga al Ecuador un prófugo de la justicia para que lo asesore. ¿En base a qué? ¿Tendrá que meterle la mano a la justicia ahí o cómo se lo puede entender? Segundo, ¿qué va a pasar si viene Rafael Correa al Ecuador? Respóndame. Wow, si viene Rafael Correa al Ecuador va a generar una convulsión social. Yo le digo qué va a pasar si viene Rafael Correa al Ecuador. No se van a arreglar los problemas que tiene el país. Usted es hombre leído y escribido, como sabemos decir. ¿Qué va a pasar si viene Rafael Correa al Ecuador? Va a la cárcel, pues. ¿Pero cree que lo van a dejar ingresar a la cárcel? Puede ir... ¿Por qué dice lo que no es? Al menos, perdóneme. Es que lo que dice González es eso, que lo va a traer de asesor. ¿Lo va a traer o va a ser? Va a ser el asesor. Vio que hay diferencia entre el uno y otro. Pero entonces, ¿qué lo va a asesorar vía telemática? Desde Bélgica. ¿Y cómo se trabajó cuando estábamos en pandemia? En vía telemática, gracias, normalmente. Muy amable. Yo no estoy aquí para defender ni a Daniel Noboa ni a Luisa González. Usted me hizo una pregunta. La pregunta es, ¿qué deberían hacer los candidatos para poder ganarse casi 4 millones de votos? Y aquí voy con mi respuesta. Yo le dije a usted, tenían los candidatos que corregir sus discursos y sus mensajes, ¿verdad? Usted había mencionado en este momento unos 3 o 4 mensajes de Luisa González y me da mucho gusto que los haya mencionado. ¿Por qué? Porque la gran ventaja de la primera vuelta y de haber estado en el ojo del huracán es que Luisa González ya pasó por el filtro del escrutinio mediático y político, algo que no pudo pasar Daniel Noboa, no porque no haya querido, sino porque no estaba en el radar. ¿Qué le corresponde a Daniel Noboa ahora? Pasar por el filtro y el escrutinio político y mediático, que espero que se le haga, y usted seguro lo va a hacer, segundo, porque usted es un periodista muy informado y acucioso, con los mismos cuidados que lo está haciendo también con este rato la candidatura de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, en el plan de trabajo de Daniel Noboa hay una referencia sobre, inclusive, dice, probablemente el aumento en la edad de jubilación. En la página 65. Ya se dieron cuenta de ese error, ya se dieron cuenta de ese, es un error en términos de votación, no es un error en términos de una propuesta desde la derecha, porque sabemos muy bien que desde la derecha esa ha sido la consigna, pero sí es un error para conseguir la votación del centro y de la izquierda, que es hacia donde quiere ir Daniel Noboa. Y ya
ya puso un tuit diciendo que no van a ir por ese camino, pero ya están comenzando a hacer correcciones a su propio plan de trabajo. Wow, pero eso no lo pueden hacer Y es legalmente, ¿no? Porque dice, entonces, puede incidir medidas como ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores. Van por dos líneas, exacto. Contribución y la edad de jubilación, y esto incendia el país. Exacto. Entonces, cuando escucha usted una expresión como esa, o cuando, por ejemplo, dice, yo en asamblea, porque lo dice, abro comillas, he votado como me da la gana, ¿no? O cuando dice, por ejemplo, voy a convocar a una consulta popular para hablar sobre justicia, él también lo dice, y sobre el rol de, me parece que de los militares, de las Fuerzas Armadas. La pregunta es la consulta popular el camino más rápido en año y medio de función? Y de hecho, ayer a la Deutsche Welle, ¿qué fue lo que le dijo al periodista de la Deutsche Welle? Yo no pienso en solo año y medio, hay que pensar en la reelección. Es en un proyecto. Porque, a ver, yo lo he revisado acá. No estoy poniendo textualmente lo que dijo Daniel Noboa ayer a el periodista de la Deutsche Welle, revísele la entrevista. Entonces, ese escrutinio de propuestas es fundamental en una segunda vuelta, porque es una nueva campaña, las cosas se resetean, pero la desventaja entre comillas, con la que corre una candidatura versus la otra, es que a una no se le ha hecho ese escrutinio y se esperaría que la prensa esta vez lo haga. La otra, en cambio, como usted muy bien ha criticado, se ha concentrado en frases de efecto tipo eslogan, en los que logra llegar a ese 33%. Pero no avanza a más. Tal vez podrá crecer unos 7 puntos más, pero si quiere ganar la presidencia, tiene que cambiar al discurso en donde la gente, sobre todo esos jóvenes de 35 años para abajo o 40 años para abajo, que no han sido capaces de entender ese estado de bienestar del famoso ya lo hicimos que quieren ofrecer, porque ya sea no lo vivieron o porque no lo han percibido, por las razones que sean, pues tendrán que decirles algo más porque no les alcanza para darles el voto solamente con el famoso ya lo hicimos. Entonces la Revolución Ciudadana tendrá que poner las barbas en remojo y decir con claridad exactamente cómo lo van a hacer esta vez. Pero ya lo ha dicho Luisa González, por ejemplo, meter la mano a las reservas del Banco Central, 2.500 millones de dólares. Tendrá que explicar cómo lo va a hacer y cómo no va a desfalcar a la economía. Y eso ha generado las alarmas, y aquí lo hemos tocado justamente con expertos en ese tema. 2.500 millones de dólares que le va a meter la mano a la Reserva Internacional. Eso ya lo hicieron en el correísmo y ahora lo volverán a hacer nuevamente. Lo perjudicial que puede hacer sacar 2.500 millones de dólares cuando el presidente Guillermo Lasso deja las reservas en buena lid. Entonces, mire, por ejemplo, eso es lo preocupante que hoy en día ven los ciudadanos que sí tienen una lectura más política, más concienzuda sobre este tema, porque las reservas, cuando se le mete la mano en las reservas, se le mete la mano en la plata de los ecuatorianos. Mi profesor de economía, Carlos Cordero Díaz, decía y dice, siempre dice, las decisiones en economía, Caroline, por lo general no son económicas, son políticas. El ejemplo de esto es la decisión de la dolarización. Si usted le preguntaba a los economistas, seguro ninguno le iba a decir es una buena decisión, pero fue una decisión política que en este minuto es imposible deshacerla, ¿no? De igual forma, cuando se habla sobre temas de tipo económico como este de los 2.500 millones, usted tiene que hablar con economistas y con políticos. Usted acaba de mencionar algo con toda razón. Hay en este minuto economistas que van a estar muy nerviosos con semejante expresión. Pregúnteles a los economistas, pero también a quienes manejan política, y cómo esas decisiones pueden o no sostenerse en un país en donde no se encuentra paracetamol en los hospitales, en donde en el seguro social o en los hospitales públicos resulta que tienen que la gente morirse porque no tienen cómo ser atendidos. Si existen, yo creo que deberían existir otras formas de resolver las profundas necesidades sociales. Tanto Daniel Noboa como Luisa González están obligados a responder
ponerle en estos 50 días. Es una larga jornada y el manejo de los tiempos también es importante, y por eso la prensa está obligada a hacer un escrutinio profundo de esas propuestas. Así es. No solo de las propuestas, también en este momento entra ahora en escena una temática que no entró en primera vuelta. ¿Por qué? En primera vuelta no sabíamos con qué asamblea se iba a contar. Claro, y ahora ya tenemos más o menos configurada, ¿no? Una idea de cómo están las fuerzas. Solamente faltan los asambleístas de Estados Unidos. Que son 6. Así es. Y hay una pelea 6, también. Y bueno, habrá que ver cómo se resuelven todas las instancias, que me parece que va a haber una apelación al Tribunal Constitucional, perdón, al contencioso electoral, me imagino, no lo sé. Algo pasará estos días, obviamente, porque el movimiento Construye no se va a quedar tranquilo, claro, porque estaría perdiendo al menos un par de curules. Pero el punto aquí es este tema, que es gobernabilidad al final del día, ¿no es cierto? Recuerde usted, segundo, fue lo que nos llevó a todo este rollo, ¿no? Porque la muerte cruzada, diremos que debido a suerte de bloqueo que la Asamblea había impuesto al presidente Guillermo Lasso, conduce a suerte de pugnas que termina en una muerte cruzada. La muerte cruzada es lo que nos trae en este momento a lo que estamos viviendo. Y eso es materia de gobernabilidad. ¿Qué relaciones va a tener el nuevo ejecutivo, sea de la Revolución Ciudadana o del movimiento de las listas 435, sea cualquiera de las dos opciones? ¿Cuál va a ser la estrategia para generar mejor gobernabilidad y no repetir, lamentablemente, estas escenas bochornosas de inicios de este año? Pero se complica, efectivamente, tener gobernabilidad para lo que plantea Daniel Noboa. Por ejemplo, yo destaco 4 puntos importantes en el plan de Daniel Noboa. El uno, la inversión extranjera, dice internacional, ¿no es cierto? El otro, el asunto de la seguridad, que plantea también, y preocupante es ese asunto, plantea reformar el COIP para un poco generar 70% de personas privadas de libertad que se encuentran y que generan hacinamiento, ¿no? El otro asunto, a los incentivos tributarios que están siendo bastante señalados, el asunto relacionado a lo que ya hablamos, la jubilación y los sectores estratégicos, una política extractiva también que se plantea dentro de aquello. Pero a mí más me preocupa el tema de Luisa González. ¿Por qué? Porque mire, aquí por ejemplo en el marco constitucional y en el ordenamiento legal se plantea formar una comisión de la verdad para revisar, mire, con parámetros internacionales para evaluar y hacer justicia frente a las violaciones de sentencias del tema de la Constitución y todo eso. ¿Qué entendemos por la comisión de la verdad? ¿Cuántas comisiones de la verdad ya se ha tenido en el Ecuador y en qué han terminado estas comisiones de la verdad? Y meter la mano a la justicia, ¿o no? Decía Mario Jaramillo, si quieres que algo no se haga, ponle una comisión. Pero es justamente lo que Zurita está pidiendo en este momento. Y también la mamá de Fernando Villavicencio. Pero están pidiendo una comisión para poder analizar. Pero esas no son las comisiones de la verdad. O al menos, tal vez démosle entonces a esa línea un uso más eficiente, una comisión que permita entender cómo, porque es algo que además la Fiscalía tiene que dar. No puede ser posible, segundo, que de Colombia nos enteramos más detalles de la tragedia del asesinato de Fernando Villavicencio y no desde lo que la Fiscalía o la policía o los mismos medios ecuatorianos de comunicación nos puedan brindar. Bajo esa premisa, quizás sí vale tener comisiones que se puedan organizar, siempre y cuando sean imparciales, objetivas, eficientes, no como la que, por ejemplo, lamentablemente hasta ahora no tenemos desclasificada la información sobre el equipo periodístico de Diario El Comercio. Y es más, se vuelve a clasificar, de hecho. Entonces, existe la necesidad, y cuando hay voluntad política, de que ciertas injusticias, la muerte de Agustín Intriago, ¿no? La muerte del mismo general Gavela, es importante tener espacios
espacios en donde se esclarezcan. Ahora, que esas comisiones sean independientes, que esas comisiones sean eficientes para que no se cumpla la premisa que lamentablemente tenía. Wow. Bueno, y eso es contra natura. Esas son las objeciones que hay que precisamente observar, y para eso está el escrutinio político y el escrutinio mediático. Y por esa razón, por ejemplo, ese escrutinio que se ha hecho de las propuestas de la Revolución Ciudadana tiene que hacerse también de las propuestas de la lista 435, claro, como yo le indiqué, para que pueda la población tener una decisión, que este momento se ha vuelto a mover, sobre todo los votantes de Topic y los votantes de Zurita, y los de Otto Sonnenhöser tal vez en menos proporción, pero buena parte de ellos están todavía reflexionando. Lo que dicen es, hay que ver, nosotros no le hemos dado el voto a uno de los que están de finalistas este momento, que es Luisa González y el correísmo, ¿no es cierto? Pero no porque ya está Noboa, ya se lleva toda esa piscina de votantes, no es así. No. Hay que escuchar las propuestas, y esas propuestas requieren el escrutinio profundo, segundo. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a la prensa política en este momento? Darle el doble clic a cada una de las propuestas de Daniel Noboa, porque usted ya le dio el doble clic a las propuestas de Luisa González. Así es, sí. Entonces, agarre las propuestas de Daniel Noboa, dele doble clic, conózcale a él, conózcale a su esposa, piense el rol, por ejemplo, que van a tener, si es que es el caso, una familia en el Carondelet. Recuerde, por ejemplo, lo que pasó con Guillermo Lasso. ¿Lo mismo va a haber ahora? No, sí, cuestione eso también ahora. ¿Por qué? Porque existe tantas posibilidades como que vaya el correísmo, como que vaya la familia Noboa. De hecho, es lo que dijo Daniel Noboa, ya es hora que un Noboa vaya a Carondelet. Bueno, es importante que ese tipo de escrutinios se hagan, y solo es el escrutinio político y mediático el que se podría generar ahora precisamente en estos 50 días de campaña de segunda vuelta. Ahora, doctora, justamente en base a esto, yo he revisado de cabo a rabo el tema del plan de gobierno de Luisa González, y el día de ayer nuevamente me repasé este plan de gobierno. Y me llama mucho la atención que no exista una política de seguridad, que es lo que más necesitan, por ejemplo, los ecuatorianos. Noboa en tema de seguridad habla de invertir... 8 millones en barcazas. Sí, y además habla de sacar a los presos no peligrosos para que no existan hacinamiento. ¿Qué opina usted habla de las sobre barcazas? El tema, o sea, nosotros no Alcatraz. No hemos visto, claro, la famosísima película que la hemos visto. Esa sí hemos visto, las barcazas no hemos visto. Eso, ¿no? Pero sí hemos visto las barcazas que se generaban electricidad, pues eso sí hemos visto, ¿no? Pero las barcazas ahí sí no. Pero mire, mientras el país habla del tema de seguridad, ¿sabe lo que nos propone la Revolución Ciudadana? Ya lo hicieron en el año 2008 con la ciudadanía universal. No, se refiere usted cuando la Revolución Ciudadana mencionó, porque lo ha dicho, al menos en una oportunidad fue el país del Ecuador el segundo país más seguro, y el siguiente año fue el tercer país más seguro de Latinoamérica. En la región, así no, es. Solamente Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica es la región. Sí, así. Pero ahora estamos yendo a ser el país más peligroso en el mundo. Claro, o sea, pero vea, a ver, lo que pasa es que en el año 2011 generan ese tipo de que sí, somos el segundo país de Latinoamérica más seguro, y lo genera esta nominación en base a un análisis que hace el Ministerio del Interior. Pero después, si analizamos lo que dice Cedatos Group, en el año 2013 y 2014 lo ubican en el tercero y en el cuarto. En el año 2014 se ubica en el cuarto país más seguro de América Latina. ¿Y este año cómo estamos? Wow, no, este año estamos con, imagínense, 26, 30 muertas por cada 100,000 habitantes. Y mire, dentro de esto lo que más preocupa, ¿sabe lo que llama la atención en el plan de Luisa González? Porque no existe algo concreto en el plan en torno al tema de seguridad que necesitan los ecuatorianos. Lo he revisado el día de ayer, yo dije a lo mejor no lo revisé bien, y nuevamente me lo puse a revisar, y no existe nada concreto, excepto esto: consolidar y profundizar la ciudadanía sudamericana. A ver, mientras la gente dice no, que no se abran las fronteras, que sean más rigurosos con los migrantes, con la política migratoria del país,
Luisa González habla de la ciudadanía suramericana, o sea, ya no les bastó con decir en esta Constitución, en el artículo 416, la ciudadanía universal. Ahora van por la ciudadanía sudamericana. Entonces, esto es lo que también pone en tela de duda lo que ofrece la Revolución Ciudadana. ¿Con esto le alcanzaría o podría llamar la atención de estos votantes indecisos, doctor? ¿Usted qué opina? Yo no, pues. ¿No es cierto? No, para nada. Si es que usted agarra solo esa línea, por supuesto que no. Es que eso es lo que proponen a 340. Le pregunto, ¿en algún lado menciona sobre reforzar el ECU 911? También, sí, porque Sí, ya ¿no? a ver, son sistemas que se debe de dar mantenimiento, aquí nomás, por ejemplo. Exacto. Y sí lo menciona, sí, por supuesto, en el plan Pero abrir las fronteras nuevamente. Pero menciona lo del ECU 911, ¿no es cierto? Pero no dice abrir las fronteras, dice solamente la ciudadanía, consolidar la ciudadanía sudamericana. Estaríamos aclarando que estamos hablando de un concepto. Es una muy buena pregunta para Luisa González, pero cuando agarramos solo una línea, segundo, es muy probable que estemos desinformando a la población. Es importante cuando mencionamos cuando yo le digo a usted el escrutinio mediático y profundo escrutinio político, usted es un hombre informado. Revise siempre todos los detalles. Entonces, si el plan en este caso de seguridad, hace referencia a las formas como desde la estrategia de seguridad la Revolución Ciudadana tenía y que le llevó a estos resultados interesantes, el ECU 911, la dotación a la policía, recuerde usted de los registros, la forma como ingresaban a la policía, el incremento del sueldo en los policías, solo por poner algunas líneas que yo recuerdo que se mencionaban en ese instante, ¿no es cierto? Y que deberían probablemente retomarse, incluso en términos de estructura, había un ministerio hecho cargo de las cárceles, no lo que en este momento se tiene. Todos estos son elementos que anteriormente la Revolución Ciudadana manejaba. Ahora, el concepto de ciudadanía más amplio, ¿no es cierto?, desde la región de Sudamérica es un concepto que nadie le va a rechazar como concepto. Y lo que usted hace es muy bueno, cómo este concepto se va a hacer viable, ¿verdad? Eso sería una muy buena pregunta. Le pongo un ejemplo. Existen convenios internacionales firmados por la izquierda y por la derecha, por todos los lados, por todos los organismos, porque a veces la ideología en el ámbito internacional puede ser más transversal, que cuando usted viaja, por ejemplo, a Chile, no tiene que ir con el pasaporte, sino con la cédula. Esa es una gran ventaja, por ejemplo, para movilidad académica. A mí en lo personal me ha permitido ir a Chile y poder de Chile hacer conferencias o recibir conferencias, sin la necesidad de comprar o tener mi pasaporte, con mi cédula. ¿Esto no golpea la seguridad? El tema de la ciudadanía sudamericana, el tema de la ciudadanía universal, cuando aquí en este país, aquí en la ciudad de Cuenca mismo se detuvo a delincuentes peligrosos buscados con alerta roja del Interpol. Yo creo que si uno va con la cédula, es un concepto de ciudadanía que se beneficia y eso no es culpa del correísmo. ¿Ah? Ojo, que quede bien claro. En el año 2008 que le hicieron la Constitución, ¿quién fue? Esto no es culpa del correísmo, estoy hablándole que esto tiene que ver inclusive con el Pacto Andino, esto tiene que ver con los 90s, sí, por favor. Estamos hablando aquí de relaciones diplomáticas que tienen mucha trayectoria, pero insisto, son muy buenas preguntas para que usted pueda hacerla a la gente de la Revolución Ciudadana. Mis preguntas son, así como usted ha revisado línea por línea, yo sí quisiera saber, por ejemplo, qué es lo que propone, en este caso, Daniel Noboa también. Yo hasta ahora, en materia de seguridad, solo he escuchado lo de las barcazas. Lo de cerrar las fronteras, fortalecer la Policía Nacional, generar un círculo más compacto en materia de inteligencia, ya más estratégico. ¿Cómo cerrarían las fronteras? ¿Cómo cerrarían las fronteras? Sí, a ver, utilizando quizás con la herramienta constitucional que tiene, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen competencia exclusiva, los unos el orden interno y los otros el orden externo. Claro, cerrar las fronteras, imaginar que van a poner muros es algo irreal, ¿no? Y es algo incontrolable porque no hay la capacidad ni logística ni operativa. Y yo he cuestionado también esta propuesta de Daniel Noboa. O sea, que nos dicen, vamos a controlar las fronteras,
¿Quién conoce, por ejemplo, Esmeraldas? ¿Quién conoce, por ejemplo, acá nomás al sur del país? Es imposible generar una propuesta tan demagógica que veo en los dos candidatos, tanto el uno con el otro, pero en lo otro me llama la atención, no solamente por esto, porque, mire, mientras la ciudadanía dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Sacaron las bases de Manta y con eso fluye de mejor manera el narcotráfico. Aquí dice nuevamente una propuesta de González que no permitirá la instalación de bases extranjeras en nuestro territorio. Lo dice el artículo 5 de la Constitución. Claro está. Pero aquí nuevamente se ratifica en este tema la ciudadanía universal y rechaza todos los tratados encima de sí, convenios. Si yo fuera experta politóloga, le puedo responder, pero usted me trajo aquí para hablar sobre las campañas. Claro, sí, entonces, pero mal puedo yo responderle. Es esto que se está ventilando, es esto. Pero, insisto, segundo, o sea, yo no puedo responderle línea por línea de un plan. A mí me encantaría que, así como le ha anotado línea por línea aquí Luisa estoy. González, también línea Ahí por está, línea Daniel Noboa, y hablemos sobre la estrategia comunicacional, que es lo que yo sí puedo responderle. Totalmente. Porque pero de lo pega, contrario, por ejemplo, me siento, sinceramente le digo en honestidad, y yo he venido varias veces a hablar aquí con usted. Doctora, muchas gracias. Pero me siento que usted me está poniendo a mí a defender algo que ni siquiera es mi causa. No, entiendo. Doctora, de todas maneras, a ver, y lo tengo estos dos programas, y por eso le planteaba lo uno y tanto lo otro también. Por ejemplo, puede pegar este plan de Noboa cuando está enfocado en unos 4 a 5 ejes que le di en base a este plan de Luisa González. Creo que por esa razón es precisamente que la Revolución Ciudadana durante la primera vuelta se había enfocado en un mensaje que mostraba las garantías de haber logrado ciertos resultados que qué duda cabe la ciudadanía puede reconocer. ¿Había o no había más seguridad? ¿Había o no había más medicinas? Pongo solo 2 aristas. Que había o no había más corrupción o que había o no había más violencia, eso la ciudadanía puede evaluar. La ventaja que tiene Daniel Noboa, y que eso ha concentrado su discurso sobre todo en los últimos días de la primera vuelta y en estas primeras semanas, es que ellos representan la renovación de esa clase política bastante desgastada en el país. El otro día estuve en un programa en la televisión en donde coincidí con la asambleísta más votada de la lista de ADN, de la lista 435. Ana Galaza. No, de ADN es Valentina Centeno. Sí. Valentina Centeno. Le vi en el programa el día de ayer. Exactamente. Y Valentina Centeno menciona con mucha fuerza, con mucha contundencia, el mensaje de Daniel Noboa sobre la renovación y la nueva clase política que viene. Ella es una jovencita de 25 años, recién graduada de su carrera de ciencia, de jurisprudencia en la San Francisco, y justamente mencionaba con ese énfasis, con ese ímpetu, sobre la necesidad de traerle esta nueva energía a la clase política ecuatoriana, ¿no? Entonces, incluso ella mencionaba que no se trata inclusive de hablar de gobernabilidad, sino más bien de estas nuevas propuestas en seguridad con empleo, ¿no es cierto?, que era lo que mencionaba ella, ¿verdad? Sí. Y en materia de seguridad ella mencionaba las barcazas con la separación de los tipos de personas privadas de la libertad, pero que sean o no más peligrosas. Sí. Exacto. Pero eso no lo he revisado. Por ejemplo, en el plan de gobierno de Daniel Noboa no veo que está enmarcado el tema de barcazas, únicamente es el tema de reforma del COIP, apuntar más a la capacitación, inclusive hasta policial, dice ahí claramente, para que las personas privadas de libertad sean tratadas con dignidad por parte de los policías nacionales. A mí me parece eso totalmente absurdo. Vea lo que pasó nomás en el año 2016 aquí en Turi, ¿no? Cuando pretendieron la fuerza pública evitar un amotinamiento y fueron puestos en procesos judiciales que terminaron sanciones. Entonces, mire, un plan, nuevamente vuelvo justamente al plan porque me parece bastante cuestionable, más aún cuando el candidato Noboa habla de barcazas y en su plan de trabajo no dice la palabra barcaza.
la palabra barcazas, lo he ¿En buscado serio, tampoco. Segundo? Entonces, Wow. eso también sí me ha preocupado bastante porque no sé de a dónde saca la palabra barcazas ellos La de ahí. impresión que me queda de la estrategia comunicacional, que todo esto justamente voy a escribir un artículo que estamos trabajando con un equipo de consultores que va a salir en los próximos días. Estamos analizando las estrategias comunicacionales de distintas candidaturas y justo a mí me corresponde analizar la de Daniel Noboa. Es precisamente entender cómo este concepto de lo nuevo y de la renovación se permea, por ejemplo, en estrategias, sobre todo lo más fuerte que en esta semana de ellos ha pegado ha sido TikTok, ¿no? Que es el escenario en donde está hoy en día una conversación. No es que sean los más bailes o los que más chistes hagan o cosas por el estilo. Hay No, de no, todo no. ahí. Hablamos de un contenido político que ha sido llamativo, sobre todo para este segmento de población de jóvenes y de adultos jóvenes que les interesa el contenido, pero no necesariamente con las conversaciones tóxicas y violentas que a veces podemos lamentablemente entregar desde un espacio comunicacional o que se encierra en Twitter, que es otra dinámica, ¿verdad? Sino más bien desde la propuesta y desde la frescura del relato político. Y por eso, por ejemplo, el hecho de contar a su esposa, Lavinia, como fuerte influencer, porque qué duda cabe, acarrea buena cantidad de visualización y frescura a la campaña de Daniel Noboa, campaña que en ese sentido corre con ventaja en relación a la Revolución Ciudadana, que no logra tener esa frescura que sí muestra la campaña de Noboa. Ahora, finalmente, doctora, ¿sacan algo atacándola en redes sociales? Empezaron este fin de semana, empezaron atacándola duramente. Claro que sacan. Cuestionando, por ejemplo, la profesión de nutricionista de la esposa de Sacan Daniel dos Noboa. cosas. Sacan más visibilidad para Daniel Noboa y su esposa. No terminen esto repercutiendo. Y ahí voy. Y por último, lo que sacan es sostener el nulo o el voto indeciso. Pero no sacan ni un solo voto para ellos, para la Revolución Ciudadana. En absoluto. Los ataques no benefician al voto propio, no benefician. El ejemplo de esto es Jan Topic. Jan Topic le atacó a Rafael Correa en los 3 últimos días de su campaña. No se benefició en absoluto de ese voto para él y más bien lo que hizo fue llevar sus votos correístas, los perdió, porque volvieron de nuevo al voto al seno del correísmo, ¿no es cierto? Y no se llevó para él un solo voto anticorreísta, ni uno solo de Zurita, ¿no? Entonces, los ataques funcionan solo para bajar el crecimiento del otro, nunca para recibir algo propio. Entonces, ¿no? ¿Crece el voto nulo? Crece el nulo, crece el indeciso, pero, ojo, y crece la visualización del atacado. Claro, bastante. ¿Qué no comunicó Yacu Pérez finalmente? Porque imagínense. Pérez Guartampel tenía una línea identitaria fuerte que no fue suficientemente aprovechada en esta edición, lo cual le hizo ver un candidato sin identidad, sin líneas claras, incluso un poco ambiguo. Entonces, el gurú, el amigo, casi que esta postura casi de yoga, ¿no es cierto?, muy a lo Gandhi, si tú quieres, no es el contexto, no es el momento cuando la gente necesitaba con desesperación seguridad. Y cuando se dieron cuenta que había que cambiar y mostrar de manera distinta, diremos que no lo lograron, no reaccionaron a tiempo. ¿No comunicó bien Yacu Pérez? No comunica adecuadamente. Pero perdió puntos Yacu Pérez porque las encuestas lo mostraban quizás como segundo favorito. Pero si tercero, no llega, es que no llega ni al 4%. No llega ni al 4%. Está ahora está en el tercer puesto de abajo para arriba. No, es que exacto, no entonces, llega ni al 4%. ¿Qué falló? ¿Fallaron las encuestas o falló la estrategia de comunicación del equipo Yacu Pérez? Porque hacerlo perder tanto, wow. ¿sí? No. Vamos, varias cosas. En primera, las encuestas no pueden decir si fallaron o no fallaron porque después del asesinato de Fernando Villavicencio todo cambió.
Entonces, las encuestas podrían describirle a usted un escenario, pero ese escenario cambió rotundamente. Entonces, no es un tema de encuestas, es un tema del contexto social que vivimos, que cambió rotundamente. Le escuchaba yo al gerente de Comunicaliza que decía que casi 2 veces cambió de decisión el votante. Así de trágico fue para cualquier investigador de la opinión pública, ¿no? Nosotros aquí hicimos una encuesta y claro, la primera encuesta que hizo este medio de comunicación aquí en la ciudad de Cuenca lo ubicaba segundo a Yacu Pérez. Después de el asesinato de Villavicencio baja al puesto número 10, creo que es. No, perdón. Ser 10 porque baja al quinto o al sexto puesto, bajó ahí Yacu usted Pérez. se da cuenta cómo un hecho tan fuerte como fue el asesinato de Fernando Villavicencio puede cambiarlo absolutamente todo. Y cuando además en el debate no necesariamente le va bien, la recordación que la gente tiene del debate fue el meme del Ecuavoley, entonces diremos que no se traslada eso en votos. Pero no comunicó bien entonces, ¿la estrategia de comunicación estaba mal planteada o cómo se lo Pero puede entender? El mensaje no estaba vacío, seguía lo mismo con el yoga, con el agua y todo esto. A mis estudiantes de comunicación política, en mi clase en la Universidad de la SUAY, les abordamos siempre esta clase con 3 distintas aristas. La primera es que hay una estrategia política, hay una estrategia comunicacional y luego una estrategia publicitaria o propagandística, ¿no? La estrategia política ya tuvo dificultades en la campaña de Pérez Guartambel. ¿Por qué? Porque podría, por ejemplo, haber sido el candidato ambientalista ecologista porque el Yasuní estaba en disputa. Y mire la cantidad de votos que lleva el Yasuní. Claro. Pero no lo hizo. Decidió salirse de ese que era su espacio, su nicho, para tratar de ser el Somos de Ecuador, ¿no? Y ese Somos de Ecuador, al menos en este minuto, no logró ser suficientemente acogido, pero esa es una decisión política que luego se traslada a una propuesta comunicacional que usted la vio en distintos discursos, distintas formas de decirse, ¿no es cierto?, que se trasladan a otra que es la estrategia publicitaria. Y aquí pongo varios ejemplos. Le intentaron mostrar duro, mostrar fuerte en un debate con expertos en seguridad. Él era el candidato feminista, así lo conocimos, pero en seguridad no había sino solo la Manuela Pica al lado en esa foto. Entonces, cuando no hay coherencia con el relato, con la foto que teníamos originalmente hablando de Yacu Pérez, en este minuto con esta otra propuesta no encajaron bien. Entonces hubo una disonancia cognitiva con lo que nosotros conocíamos de Yacu Pérez al Yacu que nos presentaron ahora, y más todavía, de alguna forma descontextualizado de lo que en este minuto pasaba. Había un comportamiento comunicacional fortísimo, era el que en redes sociales le iba bastante bien, había toda una estrategia de Yacu Power para el tema, por ejemplo, del debate, en fin, habían un operativo en lo digital muy fuerte, pero sí desde lo político y desde lo comunicacional en términos más asociados con el mensaje que con la estrategia específica, que con la herramienta, me explico, no están bien encaminados. Es muy difícil que lo demás pueda articularse. Doctora Carolina Ávila, gracias por estar en este medio de comunicación y nuevamente, parece que nos salimos un poquito, le pido disculpas. No, mientras nos manejemos en la línea comunicacional, para mí siempre será más fácil porque lo otro ya es más de los políticos. Y le digo en confianza, yo vengo de la academia, mi lectura siempre será desde lo comunicacional. No me he afiliado a ni un solo partido político, no pertenezco a ninguna militancia y lo hago justamente por eso. Y mi voto es nulo, siempre ha sido nulo desde que tomé esa decisión. Exactamente el año 2009, le cuento, porque es el año en que nació mi tercera hija. Y lo hago así precisamente porque la política apasiona, le cuento. Y las pasiones a veces terminan dañando la conversación. Y la audiencia lo que menos necesita de la prensa es más pasión.
La audiencia necesita orientación calmada, paños fríos, y el rol que en esta segunda vuelta va a tener los medios de comunicación es fundamental. Segundo, y usted es clave, con su audiencia tiene que analizar por qué con profundidad tanto la propuesta de la Revolución Ciudadana como la propuesta de ADN para que su audiencia pueda tener todos los elementos necesarios y tomar una decisión de cara al 15 de octubre.